¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos en el programa Pico de Gallo. Una vez más con ustedes, mandamos un saludo a Santiago Papasquiaro, donde se nos sigue a través de la Tremenda de Santiago y a todos los sistemas de Cosmocable, por supuesto aquí en la ciudad capital, a través de la Tremenda de Durango. Un servidor, Carlos Garza Limón. Y bueno, pues estuvimos anunciando estos últimos 2 días la entrevista en Pico de Gallo con el dirigente estatal del Partido Acción Nacional, Juan Ruiz Quiñones. Quiñones Ruiz, perdón, efectivamente, ya le hice ahí un camuco. Juan Quiñones Ruiz. Al contrario, muy buenos días y desde luego un saludo a todo su auditorio, licenciado, en especial pues a nuestros paisanos, a Canatlán. Sí, señor. Sí, con el gusto de veras de saludarlos muy tempranito y desde luego pues a todos los que nos siguen por radio también. Bien, pues el Partido Acción Nacional, un partido que acaba de ganar la gobernatura en nuestra entidad, uno de los pocos estados que en este proceso electoral del 2016 ganó la elección el candidato de Acción Nacional, obviamente en alianza con el PRD aquí en nuestra entidad. Y esto, bueno, después de 86 años, sin duda que constituye una sorpresa importante, una sorpresa que incluso a algunos partidos todavía no les cae ahí el 20, pues obviamente en los partidos, el partido que perdió en virtud, esto lo digo, en virtud de lo que se ha venido presentando en su último proceso electoral, que al parecer, pues bastante accidentado y sobre todo que pues de manera inesperada, en la noche nos avisan que ganó la dirigente Sujei Torres de el ONPRI. Una elección que las fotografías se ven medio raras porque pues la toma de protesta no se hizo en el local del ONPRI, sino que se hace pues en la vía pública, en la calle. Esto llama la atención de manera extraña, pero bueno, ahorita lo analizaremos y sobre todo veremos cuál es la opinión del dirigente, insisto, del partido, el dirigente estatal del Partido Acción Nacional, Juan Quiñones Ruiz. ¿Cómo reciben ustedes el triunfo de José Rosa Saizpuro a la gobernatura? La verdad, licenciado, con un enorme compromiso con la ciudadanía que pues decidió por fin este cambio. Ellos, sobre todo en Durango, vemos 4 estados donde nunca había existido la alternancia. En este 2016, desde luego Durango, Tamaulipas, Veracruz y Quintana Roo. Pues decidió la ciudadanía también realizar este cambio y hoy ese gran compromiso lo tenemos con Durango, en especial sobre todo el municipio de Durango. Así la votación fue cuantiosa a favor del Partido de Acción Nacional, la participación fue también alta, muy alta, lo que no había existido nunca en la historia electoral de Durango. De los últimos tiempos, ¿verdad? Desde luego, y con el enorme compromiso. Yo les digo ¿Lo esperaban ustedes? Honestamente, yo les digo que sí esperaba yo esto, e inclusive esperaba un poquito más. Yo esperaba sobre todo, pues, que La Laguna por fin también nos dijera cambio, ¿verdad? Teníamos excelentes candidatos también allá, diputados, como los tuvimos en la mayor parte de nuestros distritos. Creo que hicimos entre PRD y el Partido de Acción Nacional una muy buena selección de hombres y de mujeres que contendieran en este 2016, desde luego acompañando al extraordinario candidato que es José Saizpuro Torres, hoy gobernador electo, y bueno, un apoyo invaluable también lo que tuvo en el doctor José Ramón Enríquez aquí en Durango Capital y en muchos municipios. Creo que todos los que fueron candidatos contribuyeron a este triunfo, independientemente de que fueran electos o no. Y yo les digo que la palabra de que perdieron, pues del vocabulario panista está corregido, porque se pierde lo que se tiene. Y si no se tiene, pues no se pierde, ¿verdad? Se juega en un momento dado una candidatura, si no es mía, pues no la perdí, sencillamente no fue electo. ¿Sí? Entonces, ahí le damos una pequeña corrección a eso para que no exista perdedores. La palabra triunfo tampoco me agrada mucho, seleccionado o no seleccionado. Yo creo que es más adecuado el término. Y más maduro, ¿no? Pues sí, sobre todo porque, y lo digo, oiga, después de haber tenido yo, pues, tantas participaciones, esa palabra como que desapareció de mi vocabulario, el perder. No perdemos, participamos y fuimos seleccionados o no.
Excelente. Justamente a partir de ese criterio que lo desmenuza de una manera muy adecuada, ingeniero, es importante aquí que saber si el Partido Acción Nacional tiene claro que pues esto por el quehacer posterior, el quehacer político y las actitudes políticas que vayan a asumir en lo sucesivo. Obviamente me refiero a la presidencia municipal y al Congreso del Estado y evidentemente sin duda alguna la gobernatura. Pero si tiene claro el Partido Acción Nacional básicamente de quién es el triunfo, porque aquí había una personalidad muy importante, obviamente José Rosa Saipuro Torres, una personalidad que pues evidentemente venía trabajando desde hace varios años. Él es un candidato que ha trabajado mucho en muy ciudadano. Muy ciudadano, efectivamente, ya dio usted la definición de una manera muy puntual. Entonces es acogido por el Partido Acción Nacional, pero el triunfo, sobre todo para trazar una estrategia acertada, ¿es del Partido Acción Nacional o es de Rosa Saipuro? Yo creo que es de varios factores. Principalmente es la participación ciudadana. El triunfo es de la ciudadanía de Durango, número uno. El gran apoyo que ha tenido siempre el Partido de Acción Nacional, digámoslo, el gran socio que ha tenido siempre ha sido el ciudadano. Cuando la participación ciudadana es alta, los triunfos del Partido de Acción Nacional prácticamente se dan por consecuencia. O sea, cuando decide participar la ciudadanía, el Partido de Acción Nacional tiene demasiada presencia. O sea, es el principal actor dentro del Partido de Acción Nacional. Pero, desde luego, como dije, un triunfo ciudadano acompañado de un extraordinario candidato ciudadano como José Saipuro nos da este complemento. Interviene también aquí el doctor José Ramón Enríquez en la candidatura a la presidencia municipal de Durango y fue un complemento extraordinario. Creo que los 5 candidatos, hoy desde luego diputados electos del municipio de Durango, pues también hicieron un extraordinario papel, o sea, 3 mujeres y 2 hombres, que se la jugaron, que hicimos una selección, yo digo también extraordinaria, entre PRD y el Partido de Acción Nacional. Nosotros de inicio pues rompimos también esquemas, todas nuestras candidaturas fueron, básicamente el Partido de Acción Nacional siempre hace una selección de candidatos. Ahora nosotros pues tuvimos que determinar dentro de la comisión permanente. Ahora sí que lo que en muchas partes dicen el dedazo, pero nosotros no lo hicimos nada más con un factor. O sea, analizamos en un momento propuestas, trayectorias, ¿sí? Y la comisión permanente, que la componemos entre 36 personas, o entre hombres y mujeres de todo el estado, hicimos la selección complementada en un momento dado también con, como dije, trayectoria, desde luego también encuestas, desde luego también la calidad de los mismos y guardando la equidad de género. Bueno, y en una actitud autocrítica que sin duda debe de haber, sí. ¿Hubo algunos municipios donde hubiese mala elección de candidato? Bueno, debemos de ser francos también, sobre todo nosotros en los municipios de las quebradas, pues tenemos la dificultad de que dentro de nuestros miembros activos tengamos la oportunidad de seleccionar a las mujeres. O sea, es difícil, muy difícil, todavía que la gente que radica ahí se vaya por una mujer, ¿verdad? Sin embargo, pues ahora con la ley electoral tenemos que meter 50% de mujeres, 50% de varones, y hoy tenemos que prepararlas con más ahínco a nuestras mujeres para que tengan esa oportunidad. Creo que hay la capacidad suficiente, pero necesitamos la cuestión de la cultura, y lo digo también con una autocrítica, no nada más para el Partido de Acción Nacional. Yo creo que todos los partidos tenemos ese problema, pero me refiero al nuestro, tenemos ese problema sobre todo en las zonas rurales. Así es. Y discúlpame que insista, sí es importante, e insisto sobre esta cuestión, determinar para la cuestión del quehacer político y cómo se van a desarrollar estos próximos 6 años, que el partido tenga claro, el Partido de Acción Nacional pueda tener claro quién es el que gana. Si es el candidato, evidentemente nos queda claro que son 3 factores, la ciudadanía, el candidato y el partido, ok. Pero hay dentro de esa tercia hay factores que destacan. Desde su punto de vista, ¿cuál es? Yo en su momento lo establecí también ya
he hablado de Porque eso. aparte, permítame que Sí. le interrumpa, para la ciudadanía y para varias personas queda claro que en este proceso electoral se pasaron momentos de crisis. Me refiero al PAN, al Partido Acción Nacional. Sí. Recordemos que hubo un periodo en que se generó inestabilidad derivado de la selección de candidatos. Bueno. Entonces, esto fue muy comentado en términos de que ni los mismos, no todos, usted sí, por supuesto, hay actores políticos que no creían en el triunfo de Rosa Saizpuro. Bueno, yo siempre creí en el triunfo de Por él. eso digo que usted es el No, punto sí, y de muchos de nuestros candidatos. La verdad, algunos no se dieron, otros estuvieron al punto, sobre todo en las zonas rurales, como lo dije, pues ahí como que la participación de la ciudadanía no fue la misma que en las zonas urbanas, sobre todo en la zona de Durango, porque en la zona urbana de La Laguna no hubo la participación ni siquiera del 40%, ¿sí? No hubo en un momento aún parecido, ahora sí que pues ni siquiera... ¿qué diré? Pues una laguna muy diferente a Durango capital, ¿sí? Yo creo que la participación de allá no se dio con ese deseo del cambio. Pero bueno, al final, las zonas rurales hubo muchos municipios que sí tuvieron. Pero la gente, los militantes del Partido de Acción Nacional, no estaban convencidos. Nos metimos a un esquema, como dije, del proceso de designación de candidatos al cual no estamos acostumbrados. Y lo digo con toda la franqueza y con una autocrítica. Por decir algo, de los 150 candidatos a regidores, pues nosotros tuvimos una inscripción de cerca de 845, o sea, ya iba por lo pronto cerca de 700 inconformes, ¿verdad? Los que no iban a ser seleccionados. Y lo digo porque pues todo el mundo quería ser candidato a regidor. ¿Y esta cifra es histórica, los 800? Sí es histórica porque nosotros normalmente la participación es por planillas. Entonces se elige el candidato a presidente municipal, pero con su fórmula completa de síndico y su planilla de regidores. Entonces se contiende a veces una o dos fórmulas, no más, ¿sí? En este caso, pues el exceso de candidatos a regidores era extraordinario. O sea, estoy Entonces hablando... no era histórico. Sí es histórico porque... Que se presente ese número de candidatos. Sí, porque aquí se podía registrar candidato a regidor por candidato a regidor y la otra era por planillas. Sí. O sea, en un momento dado, por ejemplo, una planilla, un municipio pequeño como Coneto de Comonfort, es difícil que en un momento existan 2 o 3 planillas, cuando mucho existirán 2, pero no más. Y estoy hablando entonces de que serían 7 candidatos a regidores y de una planilla y de la otra serían 14, pero no más, ¿sí? Aquí en esta designación no había límite, o sea, se podía inscribir cualquier persona que en un momento dado tuviera el deseo de participar y que reuniera los requisitos. Como requisitos de Acción Nacional, nosotros siempre hemos tenido candidatos ciudadanos, o sea, no es necesario ser miembro activo de Acción Nacional. Se puede ser un candidato ciudadano nada más que no pertenezca a otro partido político, es una condición, y que tenga un modo honesto de vivir. Esas son dentro de las condiciones de la convocatoria que en un momento dado sale. Entonces, el exceso de candidatos pues nos dejó mucha gente inconforme. Este proceso nunca se había celebrado así. Pero de alguna manera, cuando hay exceso de candidatos y cuando hay la situación que se presentó en Acción Nacional, es porque no había confianza en que se fuera a ganar y hubiese otros espacios mediante los cuales pudieran participar. Yo digo al contrario, había exceso de candidatos porque teníamos la confianza de que íbamos a ganar. Cuando no tenemos la confianza de que vamos a ganar, no hay exceso de candidatos. Sencillamente nosotros veíamos en las mismas candidaturas a las diputaciones, había exceso de candidatos. Pero usted me decía que es histórico el número de candidatos que se presentaron. O sea, sí. Histórico me refiero en términos de que siempre es el mismo número. No, pero o sea, es que es diferente. Porque antes lo hacíamos, como dije, por planillas. ¿Sí? O sea, un candidato... No, pero cuantitativamente, independientemente de la forma. Es correcto. O sea, es histórico por los 850... 840. Nunca se había registrado tanto. Nunca se había registrado tantos candidatos a regidores. Jamás. ¿Sí? Entonces, ya por lo pronto ya avanzamos. No era usual ese número. No.
Y yo creo que es muy difícil también meternos de vuelta a este sistema. Yo creo que hay que complementarlo. Esta experiencia nos da la oportunidad también de ir corrigiendo las fallas que hemos tenido para que no tengamos tampoco diferencias y no tengamos malos entendidos, sobre todo en la selección de los mismos candidatos, porque siempre lo hay. El Partido Acción Nacional gana con 2 candidatos ciudadanos, por llamarlo de esa manera. Tanto a la presidencia municipal de Durango, a través de la figura de José Ramón Enríquez y el mismo candidato a gobernador, José Rosa Saizpuro. Bueno, pero ¿Están previendo ustedes, como partido, están previendo que no vaya a pasar lo que en la presidencia de la República, que estuvieron nada más un periodo y la perdieron? Es decir, ¿cómo le van a hacer para, evidentemente, como partido? Tendremos que trabajar arduamente con esto, pero en primer lugar, el doctor José Saizpuro es miembro activo del Partido de Acción Nacional desde el año 2012, sí. O sea, él es panista. El doctor José Ramón Enríquez, él sí es candidato ciudadano. Y dentro de las presidencias municipales que ganamos, hay otros 3 que son candidatos ciudadanos. Los demás, los otros 7, son miembros activos de Acción Nacional, ¿sí? Entonces, estamos en esa, son 4 de sociedad civil, o sea, y 7... Aceptando que así sea, aunque la ciudadanía lo toma como un candidato ciudadano más que nada, pero ¿ya previeron cómo hacer, qué medidas tomar para lograr conservar la gobernatura? Desde luego, nosotros lo que tenemos... ¿Cuáles son las principales medidas? Primero es la cercanía que debemos de tener con la misma ciudadanía, o sea, que la ciudadanía esté convencida que esta alternancia que decidió en el año 2016 también se vaya a dar primero en el 2019, que son las alcaldías, y desde luego en el 2022, que será la elección del próximo gobernador o gobernadora. ¿Sí? Desde luego tendremos que pensar que por la cuestión de la equidad de género, esto tiene que avanzar y la participación de la mujer va a ser muy amplia y muy ardua. Sí, yo creo que las mujeres se van preparando día a día para contender también absolutamente en todas las candidaturas. Yo no me extrañaría que en 2022 tengamos una gobernadora en Durango. ¿Sí? ¿Quién pudiera ser? Bueno, tenemos mujeres valiosas. Hoy tenemos, como dije, por lo pronto en la capital, 3 mujeres electas dentro de las 4 diputadas de mayoría que nosotros... No, bueno, pero dicho así como un abanico, sí, pero ¿quién cree usted que tenga la capacidad, la figura, la presencia? O sea, en 6 años... ¿Nombres? Gina Campuzano, Pati Jiménez, Claudia Hernández, o sea, tenemos mujeres preparadas, más las que vayan surgiendo, la misma Margresi, o sea, gente que en un momento dado se puede preparar. 6 años, a veces es poquito el tiempo, pero a veces es bastante, sí. Entonces 6 años son muchos años para que se vayan preparando y desde luego que nos vayan surgiendo mucho más liderazgos con esto, porque hay mujeres, más mujeres preparadas, también las mujeres de La Laguna también están listas para esta contienda. Esperemos de veras que se vaya dando. Y yo vuelvo a lo mismo, o sea, yo creo que necesitamos de veras ir estableciendo estas condiciones para que tanto en 2019 como en 2022 tengamos extraordinarios candidatos, que la ciudadanía esté convencida que el cambio se tiene que dar dentro del Partido de Acción Nacional. Creo que PRD pues ha hecho también un complemento extraordinario en este caso y bueno, nos pusimos de acuerdo, no tuvimos diferencias. Desde luego, la selección que hicimos ambos partidos de nuestros candidatos, tanto ellos como nosotros, con la aprobación de ellos, de los nuestros, como de nosotros hacia los de ellos, fue también algo pues que nos dio ese complemento, pero sobre todo el convencimiento pleno de que queríamos un cambio en Durango. Y el cambio lo queremos en los 6 años porque establecemos también que se dé algo hacia un gobierno de transición. ¿Sí? Dentro de la necesidad de conservar pues la presidencia municipal y la gobernatura, obviamente hay una estrategia y dentro de esa estrategia está contemplado, sin duda alguna, cómo se mueve la contraparte. Es decir, sí. obviamente el PRI trata de recuperar y va a tratar de incorporarse. En ese escenario, ¿cómo ve usted la elección del día de ayer de Sujei Torres en el ONPRI? Bueno,
Nosotros... Más allá de ser respetuoso. Claro, más allá. Sí, porque sí soy respetuoso de veras de la vida pero interna. sí es analista. Pero bueno, desde luego, o sea, ¿qué sucede? Nosotros practicamos mucho más la democracia que otros partidos políticos, y no me voy a referir en especial a uno como el PRI, yo creo que todos, ¿verdad? Tan es así, yo recuerdo mucho, por ejemplo, pues nosotros hicimos una selección de un candidato como Felipe Calderón en el año 2005, porque la precandidatura a la presidencia de la República se celebró en el 2005 contra todos los pronósticos, y que el PAN decidió en su vida interna que nosotros deberíamos de conservar ese tipo de actos democráticos que siempre hemos tenido. Y nos hemos llevado muchísimas sorpresas nosotros dentro de la selección de nuestros candidatos, ¿sí? Internamente a veces los que aparentemente son favoritos pues se caen porque la militancia dice no. Nos hemos llevado chascos hasta cuando son candidatos únicos, ¿sí? Tenemos el derecho de decir no, y si la mayoría dice que no, pues aunque sea candidato único, no es el candidato, ¿sí? Ejemplo. Por ejemplo, en Yucatán, en una diputación federal, era un candidato único de un distrito, la militancia dijo no, y la mayoría de los votos fue por un no, y se tuvo que volver a convocar, previo a ya por el tiempo, a una designación, para que pues se tuviera que tener el candidato, porque la única propuesta que había se dio no. Nosotros aquí en Durango, en el municipio de Santa Clara, para la renovación del comité directivo municipal de Santa Clara, existía solo una propuesta, una candidatura. Nuestra militancia dijo no, esto le estoy diciendo hace 2 años, y sencillamente fue no. Tuvimos que meter un delegado, actualmente existe un delegado porque la militancia dijo que no. ¿Sí? Así de fácil. Bien, vamos a una señal de identificación, regresamos en un momento, no deje de estar atenta porque ahora sí viene lo bueno de la entrevista, ahora sí Juan, el dirigente del mismo partido, Juan Quiñones Ruiz, ahora sí nos va a hablar de frente, como si estuviéramos en el café, ¿verdad? Bueno, muy bien. Bien, regresamos en un momento. Continuamos en Pico de Gallo. Recuerden que estamos con el ingeniero Juan Quiñones Ruiz, dirigente estatal del Partido Acción Nacional. Y bueno, dejando un poquito y retornar con eso para que se nos anime. A verlo luego. Hay una situación de preocupación internacional, sí, particularmente aquí en México, bajo el proceso electoral que se está llevando a cabo en Estados Unidos con la figura de Donald Trump. ¿Por qué con la figura de él? Porque bueno, pues ha sido es un candidato que ha estado insistiendo, todavía el día de ayer insistió en que va a levantar el muro para que no entren los mexicanos. ¿Cuál es su opinión respecto a esta situación? Pues que el señor no sabe de historia. Sí, sencillamente, bueno, pues hay que ver los territorios que eran de México, y nosotros jamás ni siquiera intentamos poner una cosa así. O sea, a la hora que se fueron anexando a Estados Unidos, se quedaron muchos mexicanos nacidos como mexicanos en ese territorio, y bueno, sencillamente era la libertad, ¿verdad? Pero si se cayó el muro de Berlín, ¿cómo es posible que una persona que ahora sí que con un acto de discriminación para los mexicanos se le ocurra siquiera la idea de poner un muro entre dos países que pues no sabemos dónde llega el límite de un estado o de un país, ¿sí? Porque bueno, pues eso se va también cambiando a través de la historia, y estoy hablando desde el siglo XIX, donde cambia radicalmente, pero pudo haber sido también en el siglo XVIII, en el XVIII y posteriormente en el XIX, ¿sí? Hay temor en la gente, sobre todo, bueno, Canatlán, Nuevo Ideal, Santiago. Desde luego, porque tienen muchas familias allá que existe este tipo de restricciones, de discriminación, porque ese es, pero yo creo también que no va a ganar, yo creo que el voto latino tiene que ser contundentemente hacia Hillary Clinton para que no ocurra este tipo de cuestiones. Y no digo que en el equipo de los demócratas no habrá gente que en un momento dado tenga también actos de discriminación, pero no de este tipo. Yo creo que esta persona
no sé, se equivocó, debió haber nacido por ahí en los años 40 y en Alemania. Pues mínimo, ¿verdad? Sí. O sea, un fascista. Claro, un nazi completo, ¿sí? Yo creo que este tipo de... El que lleva de vicepresidente, que lo acaba de nombrar, es de los dirigentes del Ku Klux Klan. Bueno, ahí está la respuesta, sí. Yo creo que de veras el electorado de Estados Unidos tiene que ser muy selectivo en ese sentido, valorar también lo que la mano de obra, la fuerza mexicana, pues ha contribuido en la economía de los Estados Unidos, porque esos ilegales también le han dado muchos dólares a los Estados Unidos. Esta semana en nuestra entidad hubo una situación que cimbró a la sociedad, cimbró a la clase política, cimbró al PRI. En torno a que al delegado de Sedesol, Javier Hernández, se le detectó por una denuncia de un trabajador de allí mismo y bueno, pues incluso muy cercano personalmente al mismo delegado, dio a conocer la existencia de una bodega donde tenía almacenado de manera ilegal pues mucha mercancía, despensas, pintura, es decir, hay una situación enteramente irregular. ¿Cuál es la opinión suya respecto a eso? Yo lo que expresé también en su momento es que cuando hay demasiada hambruna en este estado, en la mayor parte de la República Mexicana, es una desgracia que productos de este tipo que están destinados sobre todo a la clase más necesitada se echen a perder y sobre todo por cuestiones de tipo electoral, porque se van guardando también para pues lanzar sus tiros de precisión hacia la gente más necesitada a cambio del voto. Eso es lo que no se vale. Yo creo que cuando está uno en dependencias de este tipo, y conste que dije que se investigue primero, porque no podemos en un momento dado también agarrar y hacer leña del árbol caído, sobre todo decir, bueno, pues este mero es, y sin pruebas estar acusando. Yo creo que se debe investigar, sí, que se investigue, y quien en un momento dado tenga culpa, que se castigue, porque no es posible esas dos cosas. Primero, se acusa de que la pintura y los impermeabilizantes, bueno, pues son producto de una licitación pública. Yo creo que eso es mucho más rápido de investigar, que se vea también si existen los beneficiarios correspondientes, si se les entregó o no se les entregó en su momento, porque pues esto se tendría que hacer antes de las lluvias, ¿sí? Y desde luego también la cuestión de las despensas, que esa tendría que ser prácticamente todo el año, porque la gente, pues sobre todo, como dije, en las zonas más marginadas es donde más se necesita, pero que después de un año, 6 meses, pues estos productos se echan a perder, y entonces es tirar primero el dinero de los mexicanos, pero con el hambre de los duranguenses, porque ese programa estaba destinado para el estado de Durango. ¿Y qué piensa el Partido Acción Nacional en torno a que estaba prácticamente en una bodega clandestina, que no era una bodega oficial de Eso es precisamente donde se debe investigar y se le debe pues dar el castigo correspondiente también, porque no es posible que en este caso, de ser culpable, sea nada más el delegado. Yo creo que existen más colaboradores que realizaron este tipo de actos, ¿sí? Que en un momento se encubre. Y bueno, que inclusive no creo que sea nada más una bodega. Si existe una, pues debe haber bastantes más que en un momento dado también se dieron en la época electoral. Unas salieron y otras no salieron, porque es cierto también que se inhibió este tipo de entregas durante la votación, ¿sí? ¿Fueron guardadas para no entregarse? Pues no fueron guardadas para entregarse en su momento, pero se les impidió pero también. ¿Quién les impidió? Bueno, pues sencillamente nosotros también con nuestras mismas gentes, con nuestros operadores políticos, pero aparte, yo creo que los ciudadanos hoy con las redes sociales inmediatamente realizaban denuncias donde se estaba entregando dinero, donde se estaban entregando despensas, donde en un momento dado tenían bodegas de este tipo. O sea, hoy fue una elección muy diferente, precisamente gracias a las redes sociales, con el sistema de comunicación inmediato. Desde luego, algunas falsas también, hay que reconocer, pero la mayor parte de ellas
con la consistencia necesaria para darle el seguimiento respectivo y en su momento inhibir que este tipo de actos ocurrieran. Entonces pudiera ser que en un momento determinado no haya ninguna irregularidad y fue por cumplir con la ley que no... No, yo creo que sí hay irregularidad. Irregularidad hay desde el momento en que existen este tipo de productos. Lo que yo dije es que también existen inconsistencias, porque no es posible que la persona que se pues justifica como dueño, pues diga, me deben 250,000 pesos, pero hay 2 millones, y luego que el delegado diga, no, todos esos productos son de él, o él es el responsable. Digo, yo creo que si tengo 2 millones en productos, pues no voy a andar reclamando 250,000 pesos de renta. Mejor comercializo mis productos, pero en el momento adecuado, no que se echen a perder. ¿Sí? O sea, esa es una de las inconsistencias. Yo creo que hay que darle seguimiento y que la autoridad vea. Qué bueno que la Fiscalía ya está poniendo mano en esto también, pero sobre todo el gobierno federal y el gobierno del Estado. Juan Quiñones Ruiz, dirigente del Partido Acción Nacional. Nuestro país ha estado de alguna manera... En artículos mortis, porque ya andamos convocando también elecciones. Ah, es cierto. Sí, señor. Antes de pasar a otro asunto, ¿Cómo está eso? Bueno, lo que sucede es... ¿Cuándo deja la dirección? Nosotros fuimos electos en el año 2014 por 2 años, y el 26 de octubre del 2016 cumplimos el periodo para el cual fuimos electos. Entonces, ¿En octubre? En octubre, el 26 de octubre. Desde luego esto se puede dar un poquito antes. ¿Qué sucede? En nuestros procesos internos, y volvemos a lo mismo... ¿Se puede reelegir? Sí, tendría derecho a elegirnos por 3 años más. ¿Le gustaría reelegirse? Honestamente no, creo que ya... ¿Está cansado? No cansado, hay que hacer otro tipo de actividades, ¿sí? Yo creo que esto hay que darle también entrada a gente más nueva, más joven, que tenga el empuje, que conozca bien el Estado, hombre o mujer, pero que tenga sobre todo... ¿Qué candidatos hay? Bueno, pues han manifestado dentro de las mujeres, la posibilidad de las mujeres, la misma Pati Jiménez, Claudia Hernández, ellas dos sobre todo han dicho que les interesaría, y de los hombres, pues el mismo José Antonio Ochoa, Lorenzo Martínez, se ha escuchado de Jorge Salum, de Pedro Toquero, pero mientras no salga la convocatoria y se inscriban, pues son puras especulaciones, ¿verdad? Hay gente como como la misma Rosario Castro, que conoce perfectamente el Estado, pero no sabemos si ella quiere o no quiere. Entonces, todo lo que se diga ahorita serán puras Estaba castigada Rosario Castro, ¿no? Bueno, tiene una sanción que, bueno, ya la sanción ya finiquitó. La cumplió. Sí, ya finiquitó. Sí, tuvo una sanción ahí respecto a un pago de cuotas y punto. Sí, pero yo creo que eso pues es una solución interna dentro del partido que se da y listo, ¿eh? Pero volvemos a lo mismo, no hablemos de cosas de leña del árbol caído, ¿verdad? Porque no, pues hay mucha leña. No, yo creo que todos tenemos muchos árboles caídos. Todo el mundo tenemos prietitos en el arroz, ¿verdad? Entonces, volviendo a lo mismo, hoy se elige por planilla también el Partido de Acción Nacional. Tiene que ser presidente, secretario y 7 integrantes de lo que es el Comité Directivo Estatal. Antes el Comité Directivo Estatal eran 36 gentes, ahora eso se llama Comisión Permanente. Y el Comité Directivo Estatal son 7 integrantes más secretario y presidente. De esos 7 integrantes, en equidad de género tienen que ser o bien 4 mujeres y 3 hombres, o inversa, ¿verdad? 3 mujeres y 4 hombres. ¿Se va satisfecho de su quehacer como dirigente? Pues sí me voy satisfecho, sobre todo porque históricamente logramos, y no Juan Quiñones, sino todo el Partido de Acción Nacional, todo el momento de la militancia, pero sobre todo la ciudadanía, esta alternancia, este cambio que queríamos. Pero hubiéramos querido más, y lo digo honestamente, ¿sí? Yo esperaba triunfos en la región de Santiago Papasquiaro, en la región de La Laguna, y desgraciadamente no se nos dieron, pero bueno, ahí esperaremos que las diputaciones que dentro de 2 años se nos den, tengamos esa oportunidad de sacar diputados en esos distritos y desde luego dentro de 3 años presidencias municipales. Ya llegó el relevo en estados donde jamás habíamos tenido alternancia, como Durango, como Tamaulipas, como Veracruz, como Quintana Roo. Esperemos que en 3 años también se nos den municipios que jamás se han dado, como Gómez Palacio. Yo creo que es de los poquitos, Gómez Palacio, Tamazula, Mezquital, que no hemos tenido la alternancia y que
pues la gente espera también un cambio, un gobierno diferente, para ver qué se siente y si de verdad se cambia este aspecto. ¿Cuál es su opinión? También ha sido un aspecto que ha convulsionado a la sociedad en México respecto a la reforma educativa. Bueno, pues yo creo que también se debe de dar las cosas. Yo he hablado siempre de la misma reciprocidad. Si el gobierno federal le responde a todos los maestros en los derechos que en un momento dado en forma histórica han ganado, y se les da la oportunidad de que presenten sus evaluaciones dentro de un marco regulatorio, con una capacitación correspondiente, desde luego con gente que sea capaz en la misma calificación de su evaluación, pues yo creo que los maestros se tienen que dar por satisfechos. Pero si aparte ellos tienen 2 o 3 oportunidades para en un momento pues resarcirse en el caso de que no tengan la evaluación correspondiente para ser ahora sí calificados para estar frente a grupos, que tengan esas oportunidades, yo creo que va a ser en beneficio de la educación, pero sobre todo de nuestros niños, de nuestros jóvenes. Se ha comentado mucho que la finalidad política de la reforma educativa, dentro de las otras reformas incluso, pero particularmente la reforma educativa, es con la pretensión y finalidad de cortar cabezas de maestros que en un momento dado no son convenientes al Estado, al gobierno, sí, maestros que se han destacado por ser opositores y que bueno, pues pretenden sobre todo privatizar la educación. Bueno, yo creo que en la privatización de la educación no está el Estado mexicano como para tener un momento dado la capacidad suficiente de absorber todo el sistema educativo en una cuestión de decir, vamos a darle la privatización, que cada escuela en un momento dado cobre, porque pues la economía de los mexicanos no está para bollos, ¿verdad? Yo creo que no tenemos esa capacidad, es muy poco. Y realmente la cuestión de ir cortando cabezas con los liderazgos, creo que son los Frankenstein que el sistema ha ido elaborando también. ¿Los que están en puestos de gobierno? Pues sí, y muchos liderazgos que en su momento jamás ni siquiera agarraron el GIS, ¿verdad? Para decir, así es en un momento del sistema educativo. Yo creo que le sirvieron durante mucho tiempo al sistema político mexicano, crearon sus monstruitos y bueno, pues ahí están las consecuencias. Creo que la figura de un maestro, sobre todo la del maestro rural, oiga, yo tuve pues extraordinarios maestros y conste que castigaban de una manera diferente que hoy. Qué bárbaros, nos habíamos ido a derechos humanos, yo lo recuerdo con extraordinario cariño, de veras, ¿sí? Todos ellos que en un momento dado nos arrepentieron, porque si así salimos como salimos, imagínense si no. ¿Cómo salió? Pues yo creo que no, en reciprocidad, no dejado jamás, o sea, nos criaron también en un sistema de ser respetuosos, pero no dejarnos, sí. Y un respeto extraordinario, sobre todo para nuestras personas, los adultos, nuestros padres, desde luego nuestras personas. Pues llegaron a levantar de la silla de la patilla, que lo agarraban aquí de la patilla. Claro que sí, claro que sí, y nos pegaban aquí con el borrador en las manos, Entonces, pero jamás nos dieron. Era usted muy peleonero, ¿verdad? No. Se defendía, pues. Eso, sí. Que es diferente. Sí. No, estábamos acostumbrados a no dejar. ¿verdad? Bueno, pues yo creo que era el hobby de todos los niños duranguenses en ese tiempo. Bueno, pues la mayor parte, ¿verdad? Decir, bueno, vamos a probar, pero nada más. Un cáliz. Sí. Era algo, era una cultura muy diferente, ¿verdad? Yo creo que hoy ya los niños mexicanos, los niños de Durango, estamos en otro esquema y hoy cuidado hasta que los padres reprendan al niño, porque nos vamos luego a la Comisión de Derechos Humanos, y yo creo que esas cosas, bueno, pues han cambiado mucho, y pobre el maestro que haga Entonces, de alguna manera usted apoya la reforma educativa. Sí la apoyo en la cuestión de la capacitación, en la cuestión en un momento de la evaluación por el bien de los maestros, y desde luego que las remuneraciones que tienen sobre sus salarios también sea acorde con esa capacitación que tienen. Bueno, ahí está la opinión suya, por razones de tiempo no profundizamos más. Como muestra de que se pretende privatizar muchas cosas, está la cuestión de la reforma en salud.
de que ya hay las instituciones de seguridad, de salud pública redujeron mucho el marco de atención a la ciudadanía en enfermedades, sobre todo crónico-degenerativas. Y esto es un golpe sin duda fuerte, es una privatización, está empujando a la ciudadanía a privatizar la salud. ¿Cuál es su opinión? Yo creo que se tiene que ser más eficiente en la atención. Pero ya lo cortaron, ya es un hecho. No, pero podemos en un momento dado tener, ahora sí, nuestros médicos más capaces con la medicina adecuada, nuestros hospitales que tengan pues el equipo necesario para darle la atención. Mire, si vemos en un momento dado muchos mexicanos de veras, y hablo de las clases más necesitadas, prácticamente no salen de los hospitales, pero porque no son bien atendidos o porque no hay los medicamentos necesarios. Entonces prácticamente hacen 3 o 4 consultas a la semana, pues no es posible, o sea, el sistema no aguanta. Necesitamos ser más eficientes, pero necesitamos también tener los medicamentos y los equipos adecuados para ir corrigiendo prácticamente eso, y yo creo que el sistema no debe ser privatizado. Yo creo que la salud pública debe ser atendida dentro de sus marcos regulatorios. Pero ya en este caso, aunque pudiera haber mayor eficiencia entre los médicos, que hay mucho que decir respecto a eso, de todas maneras ya es una disposición legal de que esos tipos de enfermedades ya no van a ser atendidas. Yo estoy consciente y de acuerdo, pero si volvemos, o sea, legalmente podemos corregir lo que está mal. ¿Usted cree que se puede? Sí, claro que ¿Corregir sí. la ley? Claro que sí, pues las leyes son para corregirse. ¿Por qué no han corregido la educativa? Pese a la presión internacional que hay. Se tiene que corregir también la educativa y adecuarla realmente a las condiciones que existen en México. ¿No cree que es una opinión inocente la suya? No, de ninguna manera. ¿Usted cree que sí se puede corregir? Claro que sí, pues tendremos que ver las experiencias que hay y conforme a lo que está mal, digo, nosotros lo sabemos, usted que fue legislador y yo que lo soy, tenemos la oportunidad cada año de meter iniciativas para ir corrigiendo lo que en un momento dado veamos que está mal. ¿Y cómo sabemos que está mal? Con los reclamos de la misma ciudadanía, porque finalmente somos representantes populares. ¿Perdón? Nunca se les ha hecho caso. No, pero se tiene que hacer caso. Pero no se va a hacer. No, se tiene que hacer caso. La mayoría de las reformas, sí, las 13 dentro de las 13 reformas que se hicieron, las famosas estructurales reformas, está más que claro que son... Ahí está, por ejemplo, la jubilación, sí, que es una puñalada en la espalda a la clase trabajadora. Así es. Que no se va a corregir, no se va a corregir tampoco. Estos son por presiones del Fondo Monetario Internacional. O sea, estas disposiciones, estas reformas estructurales son bajo la presión del Fondo Monetario Internacional para que se les pague más dinero. ¿Estamos de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. ¿Usted cree que el Fondo Monetario vaya a permitir que se modifique? No creo eso? tampoco que... entonces no es cierto. Pero sí adecuarlo, ¿sí? O sea, ni tan ni muy. Pero ya se fue muy por eso, pero necesitamos irlo adecuando y reduciendo en un momento a estas partes, ¿sí? Yo creo que aquí las demandas de la sociedad se tienen que ir metiendo a través de sus mismos legisladores como propuestas de adecuaciones de esas leyes que en un momento pueden estar mal. Yo creo que nada es perfecto, pero necesitamos buscar precisamente lo más adecuado a las necesidades actuales de esta sociedad. Mire, no le extrañe que dentro de 1, 2, 3 años vaya a haber legisladores de estas legislaturas, tanto en la de senadores como en la de diputados, como ya lo ha habido, sí, algunas manifestaciones por allí de decir un disculpe, voté a favor, pero no sabía, no conocía bien lo que estaba votando. No. Ya lo ha habido expresiones de eso. Pues que me disculpen, pero si no saben lo que están votando, pues sencillamente que se retiren. Pues son votos de puñaladas. A ver, yo creo en la revocación de mandato, y esto a futuro tiene que ver también en México, es decir, las personas que no son capaces, ¿sí?, que en un momento las evaluaciones a la mitad de su mandato se le haga esa misma evaluación para que continúe o que se le revoque en un momento dado esa... Nos falta mucho para llegar a eso. Yo creo que no hay mucho, yo creo que estamos muy cerquita de eso también. De haber revocación de mandato, claro, ya desde la figura principal
Sí, en este país. sí, debería de yo ser estoy a favor de la revocación de mandato. ¿A quién le revocaría usted el mandato? Oiga, pues hay muchos y de todos los partidos. Bueno, ¿sí? uno. No, pues sencillamente, pues empezando por el presidente de la República, pues cómo después de tanta disculpa y de tanta aberración que ha realizado en 4 años, pues sencillamente sabe que retírese por favor, ya no nos haga daño más a los mexicanos. ¿Y se ha hecho algo en el Partido Acción Nacional para pedir eso? Por supuesto que nosotros estamos trabajando en ese sentido. Y yo en lo que En la creo revocación de mandato. estamos Pero me metiendo refiero ese- en pedirle a Peña Nieto que se retire. Ahí están. Es más, un juicio político, ¿eh? Por Hay eso, elementos para un juicio. No, y la verdad, hasta la misma renuncia, si tuviera yo creo tantita pena, en lugar de pedir disculpas, mejor debería haber renunciado. Porque por la mitad de lo que ha hecho ya en otros países ya se hubiera... Así es, eso, ese es precisamente donde debe existir esa figura de la revocación de mandato. Que por cierto trae ahorita otra situación de agresión contra los medios de comunicación a través de la figura de Carmen Aristegui fuerte, ¿eh? Imagínense, por ejemplo, estos gobernadores que están por terminar, de Veracruz, de Quintana Roo, de Chihuahua, donde hasta el PRI los quiere expulsar, si en un momento les hubieran permitido terminar. Por supuesto que no, vámonos. O terminar, pero tras las rejas. Sí, ahí es donde deberían de terminar. Juan Quiñones Ruiz, pues le agradecemos mucho que nos haya acompañado. No, al contrario, muchísimas gracias. Y como siempre, usted deja lo más importante al último. No. Bien, pues les agradecemos que nos hayan acompañado, le agradezco mucho. Al contrario, Liceo, muchísimas gracias. nos haya Y acompañado. una extraordinaria oportunidad de veras para habernos dirigido aquí a todo su auditorio. Muy amable. Le agradecemos al público Radio Escucha en Santiago Papasquiaro a través de la Tremenda de Santiago, a todos los sistemas de consumo cable, que nos hayan acompañado durante esta hora en el programa Pico de Gallo. Les recuerdo que en unos 45 minutos a través de YouTube podrán buscar nuevamente esta entrevista para que puedan recrearla, verla y luego a veces al repasar se da cuenta uno de detalles ahí más puntuales. Pues le agradecemos que nos hayan acompañado, un servidor Carlos Garza Limón, esperamos que tengan muy buen día.